amigos de Revista Purgante, bienvenidos nuevamente a esta sesión de charlas. Hoy estamos con Laia Jofresa. Laia, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias por la invitación. Laia escribió este libro, 2021, del que vamos a hablar a profundidad en unos momentos, pero antes, Laia, primero quería preguntarte cómo te trata Edimburgo. Bien, soy muy feliz en Edimburgo. Hace un frío terrible siempre, pero me Oye, gusta. Laia, esta idea de idealizar, de romantizar ciudades otoñales muy literarias, tú has estado en París, ahora vives en Edimburgo, ¿qué tanto hay? Es cierto en eso, en términos de escritura, ¿no? De inspiración y de todo esto que rodea ciudades tan románticas. Creo que en general romantizar cualquier cosa me interesa muy poco. Eh, Incluso, por ejemplo, la Ciudad de México, en mi primera novela, casi no aparece, es como una entidad de exteriores y me interesan más los interiores y las relaciones humanas. Entonces, aunque he vivido en muchos lados y me importa describir los lugares, me interesan mucho más las interacciones humanas y también no romantizar las interacciones humanas. Oye, Laia, antes de entrar de lleno al libro del que platicábamos, antes me gustaría preguntarte algo de Umami, que fue una novela que hace no mucho se reeditó por Penguin Random House y que supuso un punto de inflexión en tu carrera. ¿Cómo te cambió la vida, Umami, en ese sentido? Bueno, la vida muy poco, pero creo que cambió mi relación con mi profesión en el sentido de que uno se pasa muchos años intentando escribir algo decente y nunca sabe si eso va a llegar a los lectores o no, ¿no? Y Umami fue una sorpresa total. Primero, no solo que me la publicaran, sino que se tradujo mucho. Y entonces llegó a muchos lectores en muchos idiomas distintos. Creo que existen 10 idiomas. Y, y eso me hizo, por un lado, creer en algo que yo sabía como lectora, pero que no estaba segura como escritora, que era la importancia de esta cosa ambigua de la literatura, de cómo mientras más particular es nuestros personajes y nuestra historia, más universal es su alcance, ¿no? Entonces, las traducciones fue un aprendizaje importante en ese sentido, en que cuando logras tocar a lectores, no importa mucho dónde están esos lectores porque tienen una experiencia humana como la propia. Y creo que esa retroalimentación, pues es algo que uno hace, confía a ciegas durante mucho tiempo y cuando lo tienes, pues es agradable. No quiere decir que el siguiente libro sea más fácil para nada. Oye, de las cosas que hablabas en Umami tiene que ver mucho, por ejemplo, el bilingüismo, el lenguaje como posibilidad, y de ahí quiero saltarme justo a 2021. Platícanos sobre este libro que además también navega por esos rumbos. Sí, mira, primero te voy a enseñar algo gracioso. Si levantas el tuyo, puedes ver que el tuyo, que es el mexicano, tiene un rosa mucho más neón, mucho más divertido. El mío no. El bilingüismo es una parte fundamental de cómo funciona mi cerebro. En realidad, no es solo como que me interese temáticamente, sino mi proceso de escritura ha sido siempre un proceso de autotraducción. Entonces, Umami, por ejemplo, escribí 4 de las 5 voces primero en inglés y luego las traduje al español y fue en esa traducción que encontré el tono para cada voz. Entonces es un poco la manera en que yo encuentro el tono. Yo lo pienso mucho, yo también pinto, ¿no? ¿Ves esas pinturas de Easton Mies? Y lo pienso mucho, lo asocio mucho con la pintura, porque en pintura es importante, o a mí me parece importante, no usar los pigmentos como vienen. O sea, usar una pintura así como viene de bote es como muy de principiante. O sea, como que es un paso importante es buscar tu propia paleta, construir, mezclar colores hasta construir tus propios colores. Y para mí el bilingüismo opera un poco así en mi proceso de escritura. O sea, hay que mezclar idiomas hasta que encuentro, o sea, hasta que elijo. Me tardo mucho en elegir en qué idioma va a estar un texto realmente. Y cuando elijo, pues hay que encontrar cómo decirlo en ese texto y qué se puede tomar prestado de otro idioma y qué no. En Umami era una anécdota graciosa, es que una de las primeras lectoras fue mi amiga Carmen Cáceres, que es una escritora argentina, y cuando lo leyó antes de que se publicara, nos encontramos para que me diera su retroalimentación y me dijo, este libro es muy mexicano.
Y había miles de cosas muy mexicanas en el libro, entonces yo estaba esperando a ver qué me iba a decir. Y me dijo, porque todos están obsesionados con el inglés. Y efectivamente es una cosa muy mexicana y viviendo en Sudamérica apenas yo lo entendí, ¿no? Porque en más al sur, como que es una cosa muy de clase social. La clase media y la clase alta tiene acceso a una educación bilingüe y aprende inglés. En México todo el mundo habla inglés porque hay tanto tránsito de migración de ida y de vuelta. Entonces el inglés está en todos lados. Entonces creo que es algo que yo me sorprendió y aprendí, que el hecho de que mi escritura esté tan relacionada con el inglés es algo en realidad muy mexicano. Oye, y justo hablabas ya de este preámbulo y entrando a 2021 como un relato pandémico que aborda, yo diría, la posibilidad y la imposibilidad de escribir. ¿Cómo reconfiguró este oficio de la escritura a un contexto tan particular como lo fue la pandemia? Sí, o sea, creo que lo que pasó conmigo, bueno, fueron muchas cosas en realidad. Es un librito chiquito, pero este sí que me cambió muchas cosas, creo. Tal vez Umami también, pero ya no me acuerdo, porque ya hace 10 años que lo escribí. Pero este libro, fundamentalmente, bueno, para empezar, es la primera vez que escribo sobre mí. Y hay mucho en el libro como de vencer ese temor. Y un poco lo que pasó ahí es que mientras estaba la pandemia, yo fundé Escribir es un lugar, que es una comunidad de escritoras que lidereo desde 2020. Y ahí empecé a decir las cosas que son importantes para mí y que creo, y era decirle a las compañeras o sea, que se dejaran de autocensurar, que su historia importa, que necesitamos una diversidad de voces, etcétera. Y a fuerza de decirles eso, además de que nos juntamos todos los días a escribir y que estamos todas en proceso, pero estar como diciendo eso me hizo ver también mis propias bloqueos, ¿no? Y mi propia historia que yo cargaba de que mi vida es aburrida, pero siempre estoy en la computadora y mi vida es privilegiada y a quién le puede importar. Y entonces yo soy escritora de ficción y no voy a hablar de mi vida, ¿no? Y este libro me obligó a salir de ese cascarón. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, fue como estas preocupaciones mías, o sea, preocupaciones, no sé, pero estas cosas que me importan, la escritura, el bilingüismo, el juego, o sea, la gran personaje del libro es mi hija y, y creo que mi hija en este libro es como el símbolo de la capacidad que tienen los niños de jugar y para mí eso significa de hacer presencia. Y la presencia para mí es el gran tema, tanto en mi trabajo como escritora, como en mi trabajo como life coach. O sea, el coaching lo que es lograr hacer con una persona una presencia de escucha activa total. Y es un proceso que yo tuve que aprender en mi formación, porque yo cuando empecé a estudiar coaching pensaba, soy buenísima para escuchar, todo el mundo me cuenta su vida, y vi que no, o sea, yo sabía conversar, que es nada que ver con el coaching, no sabía presencia total para escuchar. Y en la escritura y en los juegos en general, hacer presencia es eso que hacen los niños de haz de cuenta que tú eres una pelota, yo soy no sé qué, o sea, el mundo desaparece y hacen presencia total en su juego, ¿no? Entonces, para mí la escritura, por eso mi membresía se llama Escribir es un lugar, para mí la escritura es como lograr ir a ese lugar de presencia total, donde todo se desvanece y te dejas estar. Y luego, si lo haces bien, o sea, si lo pules muchas veces y logras hacerlo bien, eso es lo mismo que le va a pasar al lector. O sea, el gran reto, creo, para los escritores hoy es que el lector no vea su teléfono por 10 minutos. O sea, que el lector esté en presencia con el texto. Y eso solo se consigue si el escritor estuvo en presencia, si estuvo muy presente en el juego. Entonces, para mí ese libro era una exploración de eso, sobre todo, de estar en mi vida tal cual estaba sucediendo en la pandemia, estar presente y notarla. Hoy, a partir de esta idea que me gusta mucho de autoexploración, de la relación con tu entorno, planteas una idea que también me pareció fascinante respecto a la idea de escribir ficción como ese equilibrio perfecto, no sé si perfecto sea la palabra, pero un equilibrio ideal entre la fascinación y la repulsión de los personajes que juegas un poco con la idea del personaje real, ¿no? Este libro te ayudó a redefinir qué te interesaba de la escritura de ficción, te cuestionó ciertas cosas al respecto. Mm, no respecto a mis personajes, que yo siempre me he tomado muy en serio, pero de nuevo, o sea, tomarse en serio la escritura para mí no es como
bueno, para empezar, desde luego no es pensar que es más importante que la gente o que otros oficios, pero tiene que ver con, de nuevo, con tomarse en serio el juego, ¿no? O sea, cuando los niños están jugando, se están tomando muy en serio el juego, entran en papel. Y cuando yo estoy escribiendo personajes, sobre todo si estás en primera persona, pero también en tercera, entro en ese mundo. Por eso escribir es un lugar, o sea, voy a ese lugar, ¿no? Y entonces, yo a la par que estaba escribiendo este libro, estaba escribiendo Wishbone, que es mi segunda novela que acabo de terminar y que estuve escribiendo 7 años y que era el proyecto más ambicioso que he tenido jamás. Era un proyecto mucho más difícil que lo que había hecho antes y que requería como mucha paciencia, mucha tolerancia. Además escribía en inglés, cometo errores, además sucedía en 7 ciudades, estábamos encerrados, o sea, había muchas dificultades en el proyecto. Y creo que lo que 2021 me enseñó sobre escribir ficción tiene más que ver con poner atención. O sea, porque es un proceso, parece muy distinto a escribir ficción a no ficción, pero realmente cuando, o sea, poner atención, cuando aprendes a ir por el mundo con las antenitas abiertas, tienes que hacer eso en el mundo real, pero también en el mundo de ficción, ¿no? Entonces, para poder generar un mundo de una novela, tienes que tú poderte, yo doy una clase que se llama el arte de la teletransportación, y es eso, ¿no? O sea, para que el lector sienta que tuvo una experiencia, que estuvo en el lugar donde están los personajes, tú te tienes que poder teletransportar. Entonces, o sea, desde eso, poner atención quiere decir cosas muy básicas. Por ejemplo, esto es un cliché, pero es algo que yo no hacía. O sea, tomar notas, traer un cuadernito. Cuando yo terminé de escribir este libro, dejé de anotar las cosas que mi hija dice. Y todavía me enojo conmigo misma de haber hecho eso, porque mientras lo estaba escribiendo, o sea, durante las 5 estaciones que narro en este, tomaba notas de todo lo que decía, porque algún día iba a ser un texto, ¿no? Cuando terminé el texto, dejé de tomar nota y siguió diciendo cosas muy graciosas y yo pensaba, obvio, esto no se me va a olvidar. Y al día siguiente no me acuerdo. Entonces, poner atención, o sea, habitar el mundo, ya sea el real o el ficcional, con conexión plena, o sea, cuando tienes una idea, anotarla, o sea, estar con esa conexión, creo que fue un buen aprendizaje y un buen recordatorio, sobre todo para los que nos hemos como profesionalizado en la escritura y entonces hay que cumplir nuestras horas y no sé qué. Y entonces poder estar de nuevo habitando ese espacio de conexión total con el proyecto en el que se te ocurre algo en la regadera y tienes que salir a anotarlo, eso es como el mejor momento para mí de la escritura, ¿no? Oye, y justo otra idea que me quería, que me interesa fundamentalmente a la par de lo que decíamos del bilingüismo es la extraterritorialidad. Es decir, la pandemia, dentro de muchas cosas, provocó esta ambigüedad en ese nacionalismo. Tú lo abordas y lo mencionas muy bien. De hecho, dices una cosa que me pareció imperfecta. Somos de donde estamos. ¿Cómo abordas o qué te interesa abordar respecto a esta idea de extraterritorialidad en tu obra? Pues no sé, o sea, es como un tema sobre el cual yo tengo muchas dudas también, ¿no? O sea, por ejemplo, la pandemia, digamos, el momento de encierro en Escocia solo duró 7 meses, mientras que en México las escuelas estuvieron cerradas muchísimo más tiempo, ¿no? Y yo estaba metida en mi burbuja de escribir es un lugar y me tardé mucho tiempo en levantar la cabeza y ver, o sea, yo sigo como tan conectada con mis compañeras escritoras en México que, bueno, en México ya están en muchos lados, pero mm, sí siento que mi aislamiento se prolongó porque había encontrado algo maravilloso, porque esa comunidad me ha dado mucho, em, pero que no estaba necesariamente haciendo presencia donde sí estoy, ¿no? Y entonces creo que es algo que nos cuesta a los escritores en general, o por lo menos a mí me cuesta mucho porque siempre estoy en mi cabeza, siempre estoy imaginando cosas. Alguien me está contando algo y yo estoy pensando cómo lo voy a escribir. Entonces es como, o sea, por eso tuve que aprender a realmente hacer presencia en el coaching. Entonces, poder estar donde estás no es algo que se me dé tan bien. Y creo que también por eso ha sido relativamente sencillo para mí vivir en 8, 7, 9 países, no sé cuántos lugares he vivido, porque donde sea me encuentro como las 2 o 3 cosas básicas y sigo en mi mundo, ¿no? Entonces, creo que realmente para mí tener una hija me obligó a salir un poco de esa burbuja y a conectar más donde estoy. Y mi hija va a la escuela gaélica y es como ya súper escocesa y yo estoy teniendo que, no teniendo, sino aprendiendo a conectar con este lugar y ver un poco más allá de mis narices, ¿no? Entonces, no es un tema resuelto para mí, es un tema
interesante, muy complejo, por supuesto, como en general cualquier tema migratorio, pero que me sigue interesando y que creo que seguiré pensando y escribiendo. Justo eso te iba a decir, supongo que todas estas cuestiones desembocarán en escritura y en nuevos textos, novelas. ¿Qué sigue para Laia? Bueno, Wishbone es mi segunda novela y recién la terminé, estamos empezando a ver dónde la publicamos y, y estoy como muerta de miedo y muy feliz a la vez, ¿no? Porque imagínate 7 años cargando esos personajes, em, pero, pero eso es lo que sigue y por ahora, pues este libro, o sea, tratar de que este libro llegue estoy como muy contenta y sorprendida con cómo se ha leído este libro, la verdad. O sea, esta semana haciendo promoción. Como que siempre es un deseo que uno no se quiere aceptar mucho a sí mismo, ¿no? Cuando lanzas un libro al mundo, o sea, siempre es una botella al mar y cuando ya has publicado varios libros, creo que generas una especie de defensiva porque sabes que a veces no vas a saber nada y quién sabe si eso lo va a leer alguien. Entonces siempre es muy emocionante ver que empieza a tocar a la gente. Y primero yo estaba como un poco preocupada de que, uy, ya la pandemia, nadie quiere oír hablar de eso. Y ha sido realmente grato, tanto en el libro en español como he estado haciendo lecturas del texto en inglés del primer capítulo porque quedó finalista de un premio. Y tanto aquí como ya en este idioma y en el otro, como que he recibido mucha retroalimentación de gente que decía, yo tenía mucha reticencia a la pandemia, no quería leer nada de esto, pero realmente este libro me hizo recordar la vivencia y ver cosas bajo una luz distinta, ¿no? Y eso me da mucha emoción. Entonces, eso, promocionar este libro y esperar a que salga Wishbone y seguir creciendo, escribir es un lugar. Básicamente eso es mi trabajo de todos los días, apoyar a escritoras a través del coaching y a través de escribir es un lugar. Laia, te agradezco mucho la charla. Te agradezco mucho la invitación, Ricardo. Gracias a todos los que llegaron hasta acá. Nos vemos en la próxima charla de Revista Prudente.